Luego de mucha espera, Apple finalmente ha lanzado iOS 17.1, el cual trae un gran número de cambios y mejoras, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que trae esta actualización. Así que comencemos. iOS 17.1 trae un cambio bien importante para que las personas puedan tener más opciones a la hora de colocar un fondo de pantalla, y es que cuando vamos aquí a la aplicación de fotos y tenemos esta foto que realmente no es del mismo tamaño de la pantalla de tu teléfono, cuando le das aquí al botón de compartir para utilizarlo como un fondo de pantalla, vemos que obviamente pues no queda en el lugar más perfecto para que se vea la hora muy bien. Pues ahora el teléfono tiene un sistema para poder pinchar, para entonces poder salirte de este modo. Vamos aquí a apagar el modo de foto en vivo y puedo pinchar aquí para que el teléfono automáticamente empiece a crear un fondo para que la foto puede quedar mucho mejor aquí en la parte inferior. Y podemos ver que cuando aprieto aquí el botón de menú aquí en la parte inferior, vemos un nuevo modo que dice ampliar fondo, para que entonces el teléfono cree más espacio aquí en la parte superior del teléfono para poder colocar la foto realmente como la quiero colocar en mi pantalla de bloqueo. Otro cambio que también encontramos sería en la parte de la pantalla de bloqueo, y es que ahora cuando vayas a configurar una nueva pantalla de bloqueo y quieras entonces seleccionar la parte de las fotos aleatorias, anteriormente podías escoger entre personas, mascotas, naturaleza y ciudades, pero ahora cuando apagues todas estas opciones y vayas aquí a la parte de álbum, finalmente vas a poder escoger el álbum que quieras utilizar para que las fotos se muevan aleatoriamente, para que tengas un poquito de mayor control de cuáles fotos aparecen en este modo cuando quieras personalizar tu pantalla de bloqueo. Apple Music recibió grandes mejoras con esta actualización de iOS 17.1, y es que ahora cuando estés escuchando una canción vas aquí a poder marcar esa canción como favorita apretando aquí el botoncito de la estrellita. También puedes encontrarlo aquí en la parte de menú de la canción, y lo bueno de esta función es que en un futuro vas a poder ver una lista de reproducción enfocada solamente en la parte de las canciones que te gustan, para que puedas encontrar esas canciones con mayor rapidez. Ese símbolo de favorito también aparecerá aquí cuando estés viendo la reproducción de un álbum, para que puedas saber cuáles de esas canciones has marcado como favoritas. Y si por ejemplo estás escuchando una canción y vamos directamente aquí a la pantalla de bloqueo, vas a poder ver a la extrema izquierda ese botoncito de favorito, para que también lo puedas hacer desde la pantalla de bloqueo. iOS 17.1 también trae la función de poder colocar una carátula para esas listas de reproducciones que tengas. Vamos a decir por ejemplo que quiero añadir esta canción a una playlist, y le doy aquí que quiero crear una nueva y voy a poner aquí el nombre que quiero. Vamos a poner aquí mejores, y lo que puedes ver aquí es cómo te permite ahora moverte entre diferentes carátulas utilizando diferentes colores, para que puedas crear esa carátula que quieres utilizar para esa playlist que estás utilizando. Vemos aquí varias opciones de patrones geométricos, aunque también puedes ir directamente a la extrema izquierda para poder añadir la foto que tú quieras. Pero estas carátulas están un poco interesantes, con diseños un poco como musicales, para que le puedas dar otro estilo a las listas de reproducción. Una vez tengas esta lista de reproducción creada, ahora Apple te permitirá añadir algo bien importante, y es que cuando te deslizas un poco hacia abajo, aquí el teléfono te estará dando algunas sugerencias de canciones que puedes añadir directamente a esta lista de reproducción, para que puedas añadirlas rápidamente, que puedas el teléfono utilizar las recomendaciones para poder descubrir canciones que quizás no sabías y que quieras colocar en esta lista de reproducción. Cuando Apple anunció iOS 17 nos había prometido la función de poder terminar una transferencia de AirDrop utilizando datos celulares o quizás otra conexión Wi-Fi, para que te puedas separar de esa persona y que la transmisión de ese archivo o esas fotos pueda continuar sin tener que estar al lado de esa persona. Pues ahora con iOS 17.1 eso ha llegado. Vamos a ir aquí directamente a la parte de general, en la parte de configuración vamos aquí a la parte de AirDrop, y entonces en la parte inferior tenemos un botón nuevo que dice usar datos celulares, para cuando la transmisión de ese archivo o esa foto está fuera del rango, pues pueda continuar y se pueda terminar sin tener que quedarte al lado de esa persona. Cabe la pena mencionar que con esta llegada de iOS 17.1 también está disponible watchOS 10.1, el cual también trae la función de poder activar la función de name drop, que te permite compartir tu información de correo electrónico, tu número de teléfono, tocando un teléfono directamente a tu reloj, para que puedas pasar la información
aplicación de esa manera. Apple estará trayendo una función para nuestros amigos en el Reino Unido para que en la aplicación de tu billetera digital, si añades ciertas tarjetas de crédito y de débito, también puedas ver el balance que tengas en esa tarjeta, algo que se supone que esté llegando prontamente también a Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos solamente funciona con las tarjetas Discover para que puedas ver el balance de tu tarjeta y también puedas ver todo el listado de las transacciones que has hecho para que estés al tanto de lo que está pasando en tu tarjeta sin tener que ir a la aplicación de esa tarjeta. Esta integración sin duda alguna es algo excelente y por lo menos en el Reino Unido funciona perfectamente porque ya tienen un sistema más abierto de la banca. Se supone que en Estados Unidos esté llegando en algún momento en el 2024, pero por el momento si tienes una tarjeta Discover vas a poder disfrutar de esta función ahora con iOS 17.1. Apple ha hecho un cambio bastante sutil en iOS 17.1, ya que si tienes un teléfono bastante grande como tengo yo aquí, el iPhone 15 Pro Max, y haces el gesto aquí donde tenemos las aplicaciones fijadas de mensajes, el gesto hacia abajo para poder bajar la pantalla para que sea un poquito más fácil manejarla, para que no te dé tanto trabajo llegar hasta la esquina, pues ahora como puedes ver tenemos un fondo completamente negro en esta parte superior. Anteriormente teníamos un fondo como difuminado para que se viera mejor la parte de la pantalla, pero eso hacía que se duplicara la isla dinámica dos veces, así que entonces ahora con iOS 17.1 Apple ha decidido dejar el fondo negro para que no se vea duplicada la isla dinámica. Aquellas personas con un iPhone 15 Pro o Pro Max, ahora con iOS 17.1 el botón de acción ha cambiado un poco, ya que si tienes el teléfono en tu bolsillo y quieres activar algún atajo utilizando este botón, vas a tener que dejar el dedo apretado un poco más de tiempo para que no se registren activaciones inesperadas cuando tienes el teléfono en el bolsillo. También la compañía ha limitado cuáles acciones se pueden abrir cuando tienes el teléfono en el bolsillo, para que no se pueda abrir la cámara, la linterna, el grabador de las notas de voz cuando tengas el teléfono en el bolsillo, para que no se te active el teléfono y te gaste más batería. Para aquellas personas con un iPhone 14 Pro o Pro Max o un iPhone 15 Pro o Pro Max, ahora con la función de en espera la compañía ha añadido una nueva función para que entonces puedas tener más control de cómo funciona la pantalla siempre activa de tu teléfono. Ahora vas a poder activar la función de que nunca se apague la pantalla para que se mantenga activa y puedas ver todos tus widgets, la hora, el clima, lo que tengas aquí en este modo de en espera, o entonces que se apague la pantalla luego de 20 segundos o que se active o se apague de forma automática. Así que ahora tienes más opciones para que tu teléfono funcione más como una pantalla inteligente, y aquellos con un iPhone con la función de la pantalla siempre activa tengan la función de una pantalla que nunca se apague. Para aquellas personas que prefieren jugar en su teléfono y tienen el control de Nintendo 64 que funciona para el Nintendo Switch, pues ahora lo vas a poder conectar directamente a tu teléfono para que lo puedas utilizar para jugar cualquier juego, algo que será excelente para aquellas personas que tienen emuladores instalados en su teléfono. Otro cambio que Apple hizo, que ahora estará llegando tanto a los iPhone 14 Pro como Pro Max, es que ahora cuando encienda la linterna, ahora ya en los iPhone 15 Pro, Pro Max y iPhone 15 regulares tendrías ahora una actividad para poder ver que la linterna está encendida, para que no se te olvide apagarla. La estarás viendo aquí en la isla dinámica, pues ahora en los iPhone 14 Pro y Pro Max también estarás viendo esta función de la linterna en la isla dinámica. Hablemos ahora de algunas mejoras que trajo iOS 17.1, pero que no son funciones que vas a poder ver. Ahora con esta actualización Apple finalmente mejoró el sistema de la pantalla de los iPhone 15, que algunos estaban experimentando que se retenía la imagen como si se estuviese quemando la pantalla con estas pantallas OLED en prácticamente nada de tiempo, porque estos teléfonos son prácticamente nuevos, salieron hace menos de un mes. Pues ahora con iOS 17.1 eso se ha resuelto, así que si tenías ese problema, pues ahora no lo tendrás. Se supone que se ha arreglado, y realmente conocí hasta una persona que le pasó y tuvo que cambiar su iPhone 15 Pro, así que ya con iOS 17.1 se supone que este problema se haya arreglado. La llegada de iOS 17.1, como pudiste ver, trajo un sinnúmero de funciones, pero todavía quedan algunas cuantas, y es que todavía Apple no ha lanzado la aplicación de diario que nos prometió que llegaría con iOS 17, así que tendremos que esperar un poco más para que veamos el lanzamiento de esta aplicación.
Se supone, según el código que se ha encontrado, que ya pues se está preparando para lanzarla, quizás en iOS 17.2, pero tendremos que esperar para ver qué exactamente estará pasando y cuándo llegará esta nueva aplicación. Otro cambio que todavía no vemos sería la función de listas colaborativas para Apple Music, para que puedas crear una lista de música con tus amigos, con tu familia, perfecto para cuando se van de viaje en algún carro, en algún lugar bastante lejos, para que cada persona pueda añadir las canciones que quieren escuchar y en un solo dispositivo se puede encontrar esa lista de reproducción. Con ese último detalle realmente hemos llegado aquí a este vistazo de la actualización de iOS 17.1. Déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál fue de estos cambios tu favorito y qué función ya quieres tener en tu nuevo iPhone. Déjame saber aquí todo lo que piensas y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.